y todo eso que es muy bueno y es muy útil. Ahora vamos a entrar a nuestra clase. Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto 3 teoremas sobre aplicaciones de derivada. El teorema de Rolle, el teorema de Lagrange o teorema del valor medio del cálculo diferencial y el teorema de Cauchy, el teorema del valor medio del cálculo diferencial para 2 funciones. Ese teorema, fundamentalmente el de Cauchy, ese último teorema, nos sirve como base para arribar a este otro teorema, que en realidad son 2, que se llama teorema, es el teorema Rolle, vamos a ir al, ahí está, que se llama teorema del L'Hopital-Bernoulli o regla del L'Hopital, se la suele llamar. Y se le atribuye a ese señor que está ahí en ese retrato, francés también, del siglo XVII, que en realidad escribió un libro y no lo publicó, ¿no? Bueno, y ahí hubo grandes discusiones, que el teorema no lo había hecho él, sino que lo había hecho Bernoulli, y en realidad luego él jamás dijo que fuera de él el teorema. Bueno, parece que sí lo hizo Bernoulli al teorema. Ustedes van a encontrar Bernoulli, este apellido, en hidráulica. Cuando estudien física van a ver algo de hidráulica, y ahí trabajó mucho Bernoulli. En realidad eran varios hermanos, varios familiares. Bueno, lo importante de esto, sea de quien sea en definitiva, nosotros le vamos a llamar regla del L'Hopital, y sirve para levantar límites indeterminados de 2 tipos de indeterminaciones: 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Vamos a recordarlas a las indeterminaciones. 0 sobre 0, acuérdense que son 7. Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, puede ser 0 por más o por menos infinito. Y después hay 3 que son exponenciales: 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 a la infinito. Si el resultado de la sustitución directa de un límite nos da alguna de esas 7 formas indeterminadas, nosotros no sabemos si existe el límite, y cuando veníamos trabajando allá en el capítulo 4, hacíamos ciertas operaciones matemáticas, transformaciones para levantar el límite. En este caso, hay un teorema que sirve, son 2 teoremas en realidad, que sirven para levantar indeterminaciones matemáticas de la forma 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Nosotros no vamos a ver las demostraciones, si bien la demostración de estas están en las grabaciones del Zoom que yo les he pasado y también en el apunte que yo les doy. Pero vamos a ver si la interpretación. Entonces, vamos a ver primero la regla del L'Hopital para la forma indeterminada 0 sobre 0. Ahí va a estar mejor. Si tenemos 2 funciones, f de x y g de x, que cumplan con las condiciones de que ambas son continuas en el intervalo cerrado AB, que ambas son derivables en el intervalo cerrado AB, y que g' de x no se anula, es distinto de 0 en todo el intervalo abierto AB. Si se cumplen esas condiciones y existe, bueno, y hay una más, el límite de f de x cuando x tiende a A es 0,
y que el límite de g de x para cuando x tiende a es 0, y si es que existe el límite para cuando x tiende a del cociente f de x dividido en g de x, si ese límite existe, entonces, nos dice el teorema, el límite para cuando x tiende a de f de x sobre g de x es igual al límite para cuando x tiende a de la derivada de f de x dividido en la derivada de g de x. Presten atención que esta fórmula no es la misma que la regla de derivación del cociente de dos funciones. Nada que ver. Es mucho más fácil, inclusive. Es el límite de la derivada del numerador, f de x, y la derivada del denominador, g' de x. Entonces, si es que existe el límite, nosotros lo podemos encontrar haciendo esa operación, que ya vamos a ver que es iterativa. De forma similar, si la sustitución directa nos da la forma indeterminada infinito sobre infinito, y se cumple que f y g son derivables en el intervalo AB, y que g' de x es distinto de 0 en todo ese intervalo AB, y que el límite de f de x para cuando x tiende a A es infinito, y el límite de g de x para cuando x tiende a A también es infinito, entonces, si es que existe el límite del cociente de f de x sobre g de x para cuando x tiende a A, entonces ese límite es igual al límite del cociente de la derivada de f de x con la derivada de g de x para cuando x tiende a A. De manera que cuando nosotros tenemos una forma indeterminada como resultado de la sustitución directa de un límite, si esa forma es indeterminada que nos dio como resultado es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos buscar la forma de levantar la indeterminación aplicando la regla del Hospital, que en general se hace mucho más fácil que trabajar con la forma algebraica que veníamos trabajando desde el capítulo 4. En ambos casos, vemos que la aplicación es la misma. El límite de f sobre g es igual al límite de f' sobre g'. Para eso, g' tiene que ser distinto de 0 en el intervalo analizado. Vamos a ver unos ejemplos. Para la forma indeterminada 0 sobre 0. Bueno, antes de decir esto, ¿se entendió lo que dije? Y voy a volver a esto. Voy a volver acá. Sáquenle una captura de pantalla a esto para que trabajemos después. ¿Ya está? Sí, profe. Vamos con la otra, la que hemos visto recién, del infinito sobre infinito. Sáquenle también una captura de pantalla. ¿Ya está? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para la forma indeterminada 0 sobre 0. Este ejemplo nos dice calcular el límite para cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 5x más 6 en el numerador dividido en x menos 2. Como siempre, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un límite es la sustitución directa. Si hacemos la sustitución directa, ahí está hecha, nos da una forma indeterminada 0 sobre 0. Fíjense que yo he puesto una sigla, forma indeterminada. Acá también puede encontrar una sigla que diga IM, que significa indeterminación matemática. Forma indeterminada en matemática o indeterminación matemática es lo mismo. Es cualquiera de las 7 formas que hemos visto recién.
Bueno, vemos que el límite nos arroja la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, vamos a aplicar la regla del L'Hospital. La condición es que G' de 2 sea distinto de 0. Y bueno, efectivamente, G es X menos 2. G' es 1. Valuado en 2 es distinto de 0. Así que es aplicable la fórmula. Entonces, hay que escribir de nuevo el límite de la función para cuando x tiende a 2 y va a ser igual al límite de la derivada de f, que es la derivada de x cuadrado, 2x, menos la derivada de 5x, menos 5, y más la derivada de 6, que es 0, y no lo pongo. Y en el denominador la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 2, que es 0. Queda eso. Y si ahora hago tender al límite, 2 por 2, 4, menos 5, menos 1, menos 1 dividido en menos 1 es menos 1. Menos 1 dividido en 1 es menos 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si quieren háganle una captura, pero no tiene mucho sentido. Cuando yo les digo que les sugiero que hagan captura de esto es para poder trabajar ahora enseguida cuando armemos los grupos de trabajo en las salas, ¿no? Continuemos. Veamos que no siempre es aplicable de una directamente esta regla del L'Hospital. A veces es conveniente hacer un trabajo previo, porque si no, si la aplicamos inmediatamente, a veces no nos conduce a una solución. Veamos este ejemplo. Calcular el límite para cuando x tiende a 0 de x al cubo dividido en el seno cuadrado de 2x. Bueno, hagamos la sustitución directa. En el numerador 0 al cubo es 0. En el denominador seno de 0 es 0. Así que nos arroja la forma indeterminada 0 sobre 0, que la pongo acá para poder seguir trabajando aquí, ¿no? Entonces, derivo numerador, la derivada del numerador x al cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada del denominador, por ser una función compuesta, es la derivada de afuera hacia adentro. La derivada de seno al cuadrado es 2 veces el seno de ese argumento. Por la derivada del seno, que es coseno, y por la derivada del argumento 2x, cuya derivada es 2. Si hacemos la sustitución directa, fíjense, tengo seno de x acá que se hace 0. Vuelve a quedar 0 sobre 0, o sea, vuelve a quedar una forma indeterminada. Sin embargo, yo puedo seguir aplicando la regla, o sea, volver a derivar. Entonces, copio de nuevo acá, ya sé que es 0 sobre 0, pongo ahí como si fuera un icono para recordar que el resultado de este límite es 0 sobre 0, y vuelvo a aplicar la regla del L'Hospital. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Y en este caso tengo la derivada de un cociente de dos funciones, ya multipliqué este 2 por 2, que es 4, y tengo que hacer la derivada de este cociente. Y bueno, la trabajo y la hago, ¿no? Ahí está hecha, y además un paso más que es agrupando, porque va a ser la derivada de seno de 2x, que es coseno de 2x. Por coseno de 2x se hace coseno cuadrado de 2x. Y por la derivada de 2x, que es 2. Acá está. Más
Seno de x por la derivada del coseno, seno de 2x por la derivada del coseno de 2x. La derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x por 2. Entonces, el más se transforma en menos, y seno de 2x por seno de 2x se hace seno de 2x al cuadrado, y por la derivada de 2x, que es 2, está acá. Bueno, ya tengo derivado el numerador y el denominador, cada uno por separado, y vuelvo a hacer la sustitución directa. A ver qué pasa. En el numerador queda 0. En el denominador, esto se hace 0 porque el seno de 0 es 0. Ahí está. Pero el coseno de 0 es 1. Así que va a quedar 2 por 1. Y este 4, que venía desde antes, así que va a quedar 0 dividido en 8, que es 0. Finalmente, puedo asegurar que el límite para cuando x tiende a 0 de x al cubo dividido en seno al cuadrado de 2x es 0. Con esto, quiero indicarles que la regla del L'Hospital es iterativa. Se la puede aplicar varias veces. Si yo veo que voy acercándome a una solución, ¿cómo sé cuando el trabajo que hice me indica que me estoy acercando a una solución? Y bueno, veo que, por ejemplo, este numerador queda un grado menor. Si yo lo sigo derivando, va a llegar un momento que esto se va a hacer una constante. Quizás si llego hasta ahí. Y este denominador va a ser una mezcla de senos y cosenos que puede que se haga distinto de 0 en alguna instancia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, veamos para la forma indeterminada infinito sobre infinito. También se aplica la regla del L'Hospital. Vamos a verlo con un ejemplo. El límite para cuando x tiende a infinito de 3x al cuadrado más 2x menos 5 en el numerador y 2x al cuadrado menos 3x más 4 en el denominador. Si yo hago la sustitución directa, obviamente esto va a quedar la forma indeterminada 0 sobre infinito sobre infinito. Entonces aplico la regla del L'Hospital. Pongo de nuevo el límite y ahora derivo el numerador. La derivada de 3x al cuadrado es 6x. Derivada de 2x, 2. Y la derivada de menos 5, 0. En el denominador, la derivada de 2x al cuadrado es 4x. La derivada de menos 3x, menos 3. Y la derivada de 4 es 0. ¿Qué va a pasar si hago la sustitución directa? Que tengo que hacerla, ¿no? Para ver qué me da. Sigue quedando infinito sobre infinito. Claro, va a volver a dar infinito sobre infinito. Entonces vuelvo a aplicar. La derivada de 6x, 6. La derivada de 4x, 4. Lo otro es 0, ¿no? Y entonces queda 3 medios. El resultado del límite es 3 medios. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto, como les digo, está en PDF y está en grabaciones de Zoom, ya subidos al aula virtual, en mi bloque. Vamos a ver otro caso. Límite para cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada de 3x cuadrado más 1 en el numerador y x en el denominador. Obviamente, si hacemos la sustitución directa, nos da infinito sobre infinito. Pero, si acá nosotros aplicamos la regla del L'Hospital, como está puesto aquí,
Derivamos el numerador, bueno, va a ser u' sobre 2 raíz de u, ¿verdad? U' es 6x dividido en 2 veces raíz de u. Y la derivada del denominador, 1. Ahora, si yo hago la sustitución directa, sigue siendo infinito sobre infinito. Así que la aplico de nuevo. O hago multiplico extremos por extremos y medio por medio, factorizo. Y me queda esto. Vuelvo a aplicar la regla del Hospital, la derivada del numerador es 3, y la derivada de una raíz, de raíz de u, es u', 6x, dividido en 2 veces la raíz de u. Y vuelve a quedar el infinito sobre infinito acá en el denominador. Y si sigo haciendo, se va a repetir el infinito sobre infinito en el numerador o en el denominador. Entonces, esta forma de trabajar no es conducente. Lo que habría que hacer, lo conveniente hacer, es hacer previamente una transformación matemática y recién aplicar la regla del Hospital. Nosotros, al límite, para cuando x tiende a infinito de la raíz cuadrada dividido en x, lo vamos a poner como el límite de una raíz que abarca tanto numerador como denominador. ¿Esto qué quiere decir? Que este x, para que se encuentre afectado de raíz cuadrada, va a entrar como x al cuadrado. ¿Verdad? Sí, profe. ¿Se entiende eso? Bien, esa es la transformación. Y luego, por propiedades de límite, el límite de una raíz es igual a la raíz del límite. Entonces lo pongo de esa manera. Y ahora sí aplico regla del Hospital en ese límite que está bajo un signo radical. La derivada del numerador es 3 por 6x. La derivada de 3x al cuadrado, 6x. Y la derivada de x al cuadrado, 2x. Todavía sigue dando infinito sobre infinito si hago la sustitución directa. Pero yo sé que puedo hacerlo de forma iterativa. Vuelvo a derivar numeradores 6 y derivo denominadores 2. 6 dividido en 2 es 3. Y finalmente queda el límite para cuando la raíz cuadrada del límite para cuando x tiende a infinito de 3. Eso es raíz cuadrada de 3. Así que finalmente ese límite me da como resultado raíz cuadrada de 3. Pero hay que tener en cuenta... Sí. Pero lo mismo era válido decir que, bueno, x sobre x es igual a 1 y simplificaba las x. ¿O no se podía? Sí o sí tengo que seguir derivando. No te escucho x sobre... Ah, acá. En vez de derivar, simplificar x. Sí, claro, también se puede hacer. Sí, también se puede hacer. Pero como quieran, digamos. Pero yo lo hago para manifestar que se puede trabajar de forma iterativa. Pero sí, lo que vos decís en este caso es válido. Bueno, con esto les indico que dos cosas. La regla del Hospital, tanto para la forma indeterminada 0 sobre 0 como para la forma infinito sobre infinito, acepta ser aplicada en forma iterativa. Pero también hay algunos casos en que la aplicación directamente de la regla no nos conduce a la solución. Y ustedes se van a dar cuenta que se les va complicando, se pone el infinito sobre infinito acá arriba, después el infinito sobre infinito acá abajo, pero no. Entonces, cuando ven que ese trabajo no los va conduciendo a la solución, bueno, hay que cambiar de estrategia, buscar hacer alguna transformación matemática que nos permita que la regla del Hospital conduzca hacia la solución. Ahora vamos a ver un ejemplo con la forma indeterminada infinito menos infinito. Calcular el límite para cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x menos 1 sobre logaritmo neperiano de x más 1.
Si hacemos tender a 0 por derecha, va a quedar 1 sobre 0 infinito, y acá 0 más 1, 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, 1 sobre 0 infinito. O sea que nos queda la forma indeterminada, infinito sobre infinito. En este caso ya no es aplicable la regla del Hospital. Acuérdense que solamente se puede aplicar cuando nos da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Así que voy a tener que hacer alguna transformación matemática para que esta expresión me quede, para que el límite me arroje 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué me conviene? Y me conviene sacar como un denominador, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo ahí, hay que hacer transformaciones matemáticas. Saco como un denominador, x por el logaritmo. Entonces va a quedar en el numerador, en vez de este 1, logaritmo neperiano de x más 1, menos, en vez de este 1, x. Y ahora, si hago la sustitución directa, voy a tener logaritmo neperiano de 1, que es 0, menos 0, 0 en el numerador. Y abajo, 0 por 0, 0 en el denominador. Ya queda una forma indeterminada en la que sí es aplicable la regla del Hospital, y lo hago. Derivo el numerador, que es una suma algebraica. Va a ser la derivada del logaritmo neperiano de u, es u' sobre u. U', la derivada de x más 1 es 1, sobre u. Menos derivada de x, que es 1. Vamos al denominador. Tengo el producto de dos funciones, así que hay que aplicar la regla de derivación del producto. La derivada de x, que es 1 por el segundo sin derivar, más x por la derivada del logaritmo neperiano de u, que ya lo tengo acá y lo copio. Vuelvo a hacer la sustitución directa. Acá va a quedar, esto es 0, 1 menos 1, 0 en el numerador, 0 más 1, 1, logaritmo neperiano de 1, 0, y acá 0 más 1, 1, 0 dividido en 1, 0, 0 sobre 0. Vuelve a quedar una forma indeterminada, 0 sobre 0, vuelvo a aplicar la regla del Hospital. La derivada del numerador, bueno, va a ser la derivada de esto, porque la derivada de menos 1 es 0. Así que va a ser, aplicando, menos 1 dividido en x más 1 al cuadrado. En el denominador, tengo que derivar, la derivada del logaritmo neperiano de u es u' sobre u. Más la derivada de este, que lo pongo como un cociente, para que quede más fácil, va a ser la derivada del numerador, que es 1, por el denominador sin derivar, menos el numerador, que es x, por la derivada del denominador, que es 1, dividido en el denominador al cuadrado. En este numerador veo que se anulan x con menos x. Y luego saco todo como un denominador, 1 más x o x más 1 al cuadrado. Entonces este va a quedar como x más 1 más 1. Hago esto para poder simplificar el factor x más 1 al cuadrado de este subdenominador con este subdenominador. Lo simplifico, podría seguir aplicando la regla del Hospital, pero también puedo trabajar algebraicamente si veo que eso me va solucionando el problema. Lo simplifico y fíjense lo que va a quedar. El límite para cuando x tiende a 0 por derecha, de menos 1 dividido en x más 2. O sea, 0 más 2. Así que queda menos 1/2. El límite inicial queda igual a menos 1/2.
¿qué hemos hecho acá? Primero, la sustitución directa, cuando el resultado nos da una forma indeterminada, pero no es 0 sobre 0, ni infinito sobre infinito, tengo que hacer alguna transformación matemática para llevarlo a la forma 0 sobre 0 o a la forma infinito sobre infinito. En este caso, la más correcta es sacar común denominador. Recién cuando verifico que el límite me da como resultado de sustitución directa la forma indeterminada, en este caso 0 sobre 0, aplico la regla de L'Hospital. Y si es necesario, la aplico en forma iterativa. Si veo que me conviene hacer alguna simplificación algebraica, como decía el compañero hace un ratito, en el ejercicio anterior, la hago. Vamos a ver ahora la forma 0 por infinito, también con un ejemplo. Límite para cuando x tiende a 0, de x al cuadrado por el logaritmo neperiano de x. Si hago la sustitución directa, va a quedar 0, y el logaritmo neperiano de 0 es menos infinito. Así que voy a tener que llevarlo a una forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Lo que conviene hacer en este tipo de casos es llevar uno de los factores, ya sea este o este, cuando ya tenga experiencia en matemática, en este tipo de operaciones matemáticas, me voy a dar cuenta cuál es el que conviene más llevarlo como subdenominador, aplicando al revés la regla de multiplicación de extremos por extremos y medios por medios. En este caso, lo que hemos llevado como subdenominador es x al cuadrado. O sea, acá he aplicado multiplicar extremos por extremos y medios por medios al revés, ¿no? Me queda de esta manera, hago la sustitución directa, me da la forma indeterminada infinito sobre infinito. Recuerden que puede ser más o menos infinito, no hay problema. Entonces puedo aplicar la regla del L'Hospital. Derivo el numerador, lo escribo de nuevo, ¿no? Derivo el numerador, la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x. Y derivo el denominador, la derivada de 1 sobre x al cuadrado, es menos 2 sobre x al cubo. Hago una simplificación algebraica. El x al cubo va a quedar como x al cuadrado y se simplifica con el x del denominador. Y bueno, finalmente me queda 0, lo que indica que el límite dado tiene resultado, existe y es 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Continuemos. Recordemos que hay de las 7 formas indeterminadas, hay 4 que son algebraicas y 3 que son exponenciales. Entonces, y esas ustedes las tienen que saber de memoria, ¿no? Ahora vamos a trabajar con las formas exponenciales. Las formas exponenciales son 3. 0 a la 0, infinito a la 0,
y 1 a la infinito. Vamos a ver un ejemplo de cada una. Tenemos el límite para cuando x tiende a 0 por derecha, de x elevado a la 4 dividido en 2 más logaritmo neperiano de x. Hacemos la sustitución directa. En la base queda 0. Y en el exponente queda 4 dividido logaritmo neperiano de 0 es infinito, menos infinito. Así que 4 dividido en menos infinito es 0. O sea, queda la forma indeterminada 0 a la 0. Cuando el resultado de la sustitución directa... Por favor, alguien que está con ruido de fondo, que cierre el micrófono. Decía que cuando el resultado de la sustitución directa de un límite me da alguna de las formas indeterminadas exponenciales, como en este caso 0 a la 0, no se puede aplicar la regla del L'Hospital directamente y hay que hacer transformaciones. Pero en cualquiera de estos tres casos, sí hay que usar un determinado método, que lo vamos a ver ahora. Nosotros le aplicamos logaritmo en cualquier base a ambos miembros de la ecuación. En realidad, nos conviene aplicarle logaritmo neperiano a ambos miembros, ¿no? Así que logaritmo neperiano de i, llamándole i al límite, va a ser, si yo le llamo i a la función, ¿no? I es la función, x elevado a la 4 dividido en 2 más logaritmo neperiano de x. Logaritmo neperiano de i es igual al logaritmo neperiano de todo esto, pero yo sé que por propiedades del logaritmo neperiano, lo que está como exponente baja como factor. Entonces va a ser 4 dividido en 2 más logaritmo neperiano de x por el logaritmo neperiano de x. ¿Se entiende eso? Hice 2 pasos en uno, pero ya tenemos experiencia en este trabajo, ¿no? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces aplico logaritmo neperiano a ambos miembros de la ecuación, aplico propiedades algebraicas del logaritmo, bajo el exponente como factor, y luego le aplico límite a ambos miembros. El límite del logaritmo neperiano de i, cuando x tiende a 0 por derecha, va a ser igual al límite, para cuando x tiende a 0 por derecha, del producto de 4 dividido en 2 más logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de x. Ahora, hago la sustitución directa y esta me da otra forma indeterminada, 0 por infinito. Es una forma indeterminada en la que no es aplicable la regla del L'Hospital, pero ya no es exponencial. Y nosotros ya hemos trabajado con formas indeterminadas, o con límites que nos daban la forma indeterminada 0 por infinito. Así que le hacemos ese trámite. Llevamos uno de los factores. Bueno, ahí está, el logaritmo neperiano, el límite del logaritmo neperiano de i es igual al límite del producto, y lo voy a escribir llevando como subdenominador este. O sea que va a aparecer acá en el denominador, pero dado vuelta. Y a la vez aplico extremos por extremos y medio por medio. De manera que 2 más logaritmo neperiano de x queda como denominador y 4 queda como numerador. Yo los voy a esperar para que ustedes hagan, son varios pasos los que hemos hecho para llegar hasta acá. Voy a esperar para que ustedes lo hagan en el papel y vean si les da lo mismo. Recuerden que yo
debía poner logaritmo neperiano de x dividido en 1 sobre 4 dividido en 2 más logaritmo neperiano de x. Luego, tengo que operar y llego a esa expresión. Bien. Si yo hago la sustitución directa acá, va a quedar infinito sobre infinito. Pero puedo aplicar de nuevo la regla del hospital. Derivo el numerador, la constante 4, por la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x. Y en el denominador, la derivada de 2, 0, más la derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x. Yo puedo simplificar el factor 1 sobre x de numerador y denominador. Entonces queda el límite de 4, que es 4. Pero ahora, cuidado, hay que acordarse que el límite del logaritmo neperiano de y es 4, porque eso es lo que yo hice, el límite del logaritmo neperiano de y. Eso es igual a 4. El límite de y va a ser, o sea, el límite de la función, va a ser e a la cuarta. Porque tengo que regresar del logaritmo neperiano que había aplicado a ambos miembros de la igualdad, regresar a la función sin logaritmo neperiano. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Háganle una captura de pantalla a esto. Así el próximo ejercicio, que también es de una forma indeterminada exponencial, lo pueden resolver, pero siguiendo esta metodología. Cada uno de ustedes, antes de separar en grupos. Entonces ¿Qué es lo paso al siguiente. Sí. ¿Qué es lo que pasa al último ahí con el logaritmo neperiano de y? Bueno, hemos aplicado logaritmo neperiano a la función. Y obtengo, hago el límite, y obtengo que el límite del logaritmo neperiano de y es igual a 4. Pero yo quiero el límite de y. Entonces tengo que hacer el antilogaritmo neperiano, que es e a la cuarta. Así que el límite de y acuérdate que es la función, es e a la cuarta. Bien, gracias. Por nada. Entonces ahora, ustedes, si quieren, se pueden consultar entre ustedes, pero no voy a separar en grupos todavía. Quiero que resuelvan este otro. Por supuesto, si hacemos la sustitución directa, acuérdense que la cotangente de x es coseno de x dividido en seno de x. El seno de 0 es 0. Va a quedar 1 dividido en 0, que es infinito. Infinito a la 0, que es una forma indeterminada. Siguiendo la misma metodología del ejercicio anterior, tienen que trabajar para llegar a levantar ese límite. Así que trabajen.
Se deriva como algo diferente, digamos, que la la X. Y bueno, No sé si se te cortó, pero ahí hay una observación que tengo que hacer. Estabas hablando en primera persona. Y los trabajos que se proponen en esto, por salas, por grupos, es para que trabajen en grupos, no para que trabajen individualmente cada uno. De todos modos, la sustitución directa da la forma indeterminada 0 sobre 0, es aplicable en la regla del hospital. Derivamos, la derivada del numerador es la derivada de e a la x y a la x, la derivada de 1, 0. Y en el denominador la derivada del seno de x, coseno de x. Volvemos a hacer la sustitución directa y queda e a la 0, que es 1, y en el denominador coseno de 0, que es 1. Así que el resultado de ese límite es 1. No sé quién es el que me estaba hablando, pero... yo, no sé si me escucha ahora. Te sale, no, es que no los tengo acá, no me salen todos, por eso por ahí no puedo verlo. Pero te sale así. De todos modos, si no, copialo en todo caso y luego lo revisás. ¿Mm? Ahora vamos con el otro. El límite para cuando tita tiende a 0 es tangente de tita sobre tita. La tangente de 0 es 0. O sea que va a quedar la forma indeterminada 0 sobre 0. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la regla del hospital. La derivada de tangente de tita es secante cuadrado de tita. La derivada de tita, 1. Secante cuadrado de tita es... Sí, espera. Secante cuadrado de tita es como 1 sobre coseno de tita. Entonces, 1. La derivada queda esto. ¿Sí? En la sí, captura Mauro. que pasaron, decía que tita tendía a 1. No sé si será otro ejercicio. ¿Ah, sí? A ver. Sí, profe. Entonces... Sí, dice tiende a 1. Está mal eso. Tiende a 1, Claro, ¿no? de ahí es donde yo pregunté Está bien, si está bien. no Hay tenía que que corregir. resolver Está nada. mal. Está mal el enunciado. Yo lo he sacado a esto de la cartilla de trabajo práctico, de la guía, ¿no? Y la verdad que cuando lo he hecho seguramente he considerado la forma bien, pero no lo he corregido acá. Ya lo voy a corregir. Está mal. Bien. Buenísimo. Vamos con él. Entonces ahí llegamos bien, ¿no? A ver, voy a poner otra manera esto. Vamos con el que sigue. El límite cuando x tiende a infinito de x a la 100 dividido en e a la x. Bueno, infinito a la 100 es infinito, e a la infinito es infinito. Queda la forma indeterminada infinito sobre infinito. Los que tenían este ejercicio, ¿lo han logrado? Sí, daba 0. Sí, lo hemos ¿Daba hecho 0? Grupo 3. Bien, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a derivar numerador y denominador. Y bueno, va a seguir quedando infinito sobre infinito hasta que derive y siga derivando y siga derivando y siga derivando. Y acá va a quedar factorial de 100 dividido en infinito. ¿Mm? Factorial de 100 es un número muy grande, pero es un número. Dividido en infinito es 0. ¿Conocen el concepto de factorial de un número? ¿Han visto en álgebra factorial? Sí, profe.
Bien. En álgebra Bueno, no, creo que lo vimos en ejercicio Claro. de algoritmo. No recuerdo si en, ¿Dónde? ¿En qué materia? en un ejercicio Eso es de parte algoritmo, de de las estructura de matemáticas datos. discretas. ¿De matemática discreta? Ah, es verdad, Matemática también discreta. matemática discreta. Ah, También lo claro, vimos. claro. Bueno, porque esto es de matemática discreta. Está bien, antes se daba en álgebra. Sí, es parte de las matemáticas discretas, porque son conjuntos Sí, finitos, claro, claro, claro. digamos, Ahí, y ahí han visto numerables. El factor números explican. ¿han visto sucesiones también en matemática discreta? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y series? Series creo que todavía no. No. Y cuando han visto sucesiones, han visto acotadas y todo eso, aplicando límites, sucesiones infinitas, Creo que no, límites de una profe. sucesión. Aplicando límites no, profe. No han visto límite de una sucesión, solamente como, como sucesiones numéricas. Bueno, pero se dan cuenta que al derivar por primera vez el numerador va a quedar 100 por x a la 99. Al derivar otra vez va a ser 100 por 99 por x elevado a la 98. Y así por tercera vez, 100 por 99 por 98 por x a la 97, etcétera, etcétera, etcétera. Va a quedar el factorial de 100 en el numerador, que es un número. Y en el denominador e a la infinito, siempre la derivada de e a la infinito es e a la infinito, de e a la x es e a la x, se vuelve a derivar e a la x y etcétera. Así que la derivada enésima de e a la x es e a la x. Y e a la infinito es infinito. Un número dividido en infinito es 0. Así que, bueno, perdón, vuelvo. Así se llega. Fíjense que este es un ejercicio más conceptual, ¿no? Tiene conocimientos de otras áreas, siempre de matemática, pero de otras áreas de la matemática, matemática discreta. A ver qué me dicen. Bien. Sigamos. El 16 era del grupo 4. ¿Les ha salido ese? Lo intentamos hacer, profe, pero no creo que llegamos a un resultado que está mal. O sea, nos dio 1/-2, pero estamos casi seguros que está mal eso, digamos. Bien. ¿Estamos de acuerdo con que la sustitución directa da la forma indeterminada 0 por infinito? Sí, ¿Es aplicable la regla del hospital ante esa forma indeterminada? no. No. Entonces, hay que hacer alguna transformación para llevarlo a la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Lo que más conviene es llevarlo a la tangente de x sobre 2 como subdenominador. O sea, como 1 dividido en el denominador, ¿no? 1 dividido en la tangente de x sobre 2. Eso es lo mismo que decir cotangente. Por eso es que lo pongo como denominador, como cotangente. Ese es el recíproco de tangente de x sobre 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora hagamos la sustitución directa. Va a quedar pi menos pi, 0. La derivada de la cotangente de x, la cotangente de x es coseno, perdón, de x sobre 2, ¿no? Coseno de pi sobre 2, que es 0, dividido en seno de pi sobre 2, que es 1. 0 dividido en 1, 0. Entonces queda la forma indeterminada 0 sobre 0, donde ya es aplicable la regla del hospital. ¿Esa transformación hicieron ustedes? Nosotros hicimos lo mismo, pero con el x menos pi, digamos. O sea, pusimos 1 sobre x menos pi Y es que ahí se le va dividido a en tangente. complicar. Sí, Ahí se le va tuvimos a que complicar. aplicar un par de identidades Sí, sí, trigonométricas, ahí se digamos. le va a complicar. Lo conveniente es hacer esto. Por supuesto, en esta instancia es muy entendible, pero
si ustedes trabajan mucho con ejercicios, ya le van a agarrar la mano y se van a ir dando cuenta más o menos cuál es la transformación más conducente a la solución. Bien, hemos dicho que es aplicable a la regla del hospital, así que la aplicamos. La derivada del numerador, derivada de x, 1. Y la derivada de pi, 0. La derivada de la cotangente de x sobre 2. La derivada de la cotangente es menos 1 dividido en secante cuadrado. Pero en este caso, no es de x, sino es de u. Es menos 1 dividido en secante al cuadrado de u por u', por la derivada de x sobre 2, que es un medio, que está acá. Ese es u', ¿no? Volvamos a hacer la sustitución directa. Va a quedar 1 dividido, esto es menos un medio, y el seno cuadrado de pi sobre 2, seno de pi sobre 2 es 1, 1 al cuadrado, 1. Así que todo esto queda igual a menos un medio. Y ese es el resultado del límite. Si no lo han podido hacer, le pueden hacer una captura de pantalla. De todos modos, esto está subido al aula virtual en mi blog, ¿no? Pero no está de más que le hagan una captura de pantalla. Profe, disculpe, ¿por qué pasa a ser cotangente arriba, al inicio? Porque, a ver, vamos a tratar de trabajarlo acá. Mira. Voy a tratar de ponerlo acá. Decíamos que teníamos tangente de pi sobre 2, de x sobre 2. No sé si ven lo que yo estoy escribiendo. ¿No lo ven todavía? Sí se ve, profe. Sí, sí. ¿Sí se ve? Bien. Entonces vamos a hacer. Yo quiero pasarlo al denominador a eso. Entonces voy a hacer 1 dividido en 1 ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, yo lo he llevado a esto como subdenominador. Ahí está. 1 dividido en tangente de pi sobre 2, de x sobre 2. Ahora, uno dividido en tangente de x sobre 2 es cotangente. Ay, ahí está. ¿Se entiende? Esto, 1 sobre tangente, esto no está bien. Esto es cotangente de x sobre 2. Acuérdense que la tangente es seno sobre coseno. Si yo lo doy vuelta, o sea, hago el recíproco, va a ser coseno sobre seno, que es la cotangente. ¿Se entiende? Sí, profe. En todo caso,
Voy a ponerlo esto acá para que se entienda mejor todavía. A ver si se ve ahí. 1 sobre tangente de pi sobre 2 es cotangente de x sobre 2, es cotangente de x sobre 2. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Sí, profe. Bueno, entonces, esto está en el denominador. Ahí está. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, vamos al siguiente. Tenemos, este era del grupo 5, creo, algo así. O del grupo. ¿Lo han sacado? Sí, profe, creo que sí. Bueno, si hacemos la sustitución directa, nos queda 2 menos 1, 1, elevado a la tangente. Si esto es 1, tangente de pi sobre 2, es infinito. 1 a la infinito. Entonces tenemos que decir que i es la función y le aplicamos logaritmo neperiano a ambos miembros de la ecuación. Bajamos el exponente como factor por propiedades del logaritmo y luego le aplicamos límite para cuando x tiende a 1 a ambos miembros de la igualdad. Le aplicamos límite y hacemos tender. Va a quedar tangente de pi sobre 2 que es infinito y logaritmo de 1 que es 0. Logaritmo neperiano de 1 que es 0. Acá lo pongo 0 por infinito para que quede acomodado como la forma de la forma indeterminada, ¿no? 0 por infinito. Es una forma indeterminada, pero no es aplicable la regla del Hospital. Así que tengo que hacer una transformación para lograr la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué les parece? ¿Qué llevaría como subdenominador? Profe, Sí. en el enunciado, pi sobre 2 está dentro de un paréntesis y x está afuera. No te Igual escucho bien, por favor, decime de nuevo porque no te escucho bien. que en el enunciado, pi sobre Sí. 2 está dentro de un paréntesis y x no forma parte de él, pero aún así, evaluando desde derecha o izquierda, No. da lo que a usted le va a dar, que es que e a la 2 sobre pi, pero haciéndolo como estaba, si se usa el Hospital, se usa la derivada del numerador y denominador, y a mí me dio por lo menos, que eso le decía a mi compañero, e a la 0.637, que en Claro. decimal creo que sería 1,89 por ahí. Bueno. Queda e a la 2 sobre pi. Quizás sea esa diferencia que vos me decís, bueno. Lo que pasa es que a veces esos enunciados están medio improlijos. Yo los trato de hacer de la forma
que mejor se puede encontrar la solución, ¿no? Y vamos a ver el último, que si hacemos la sustitución directa, logaritmo neperiano infinito es infinito, y 1 sobre infinito es 0. Infinito a la 0, que es una forma indeterminada exponencial, y no es aplicable la regla del Hospital. Pero en cualquiera de las tres formas indeterminadas hay que aplicar el mismo método, ¿verdad? Aplicar logaritmo neperiano en cada una de las funciones y luego límite en ambos miembros. Cuando hago eso, me queda la forma indeterminada infinito sobre infinito. Justito, es aplicable la regla del Hospital. Así que la aplico. La derivada del logaritmo neperiano de x, 1 sobre x, la derivada de x, 1. Y luego hago tender a infinito, en el numerador queda 1 sobre infinito, 0. 0 dividido en 1, 0. Así que el límite para cuando x tiende a infinito del logaritmo neperiano de y es 0. Por lo tanto, el límite para cuando x tiende a más infinito de y será e a la 0, que es 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, con esto ya terminamos el capítulo 8, que es teoremas de derivada, y también terminamos la clase de hoy. ¿Les ha parecido bien trabajar así en grupos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno,